Dará la cuenta. Lectura a la cuenta. Yo creo que tu planteamiento efectivamente es populista. ¿Por qué es populista? Porque todo se basa, todo el arquitecto. ¿Sabe qué? A ver, voy a primero, de todas maneras, ¿por qué no apagan sus micrófonos? Mientras yo leo la cuenta, porque... Eso. ¿Verdad? Se escuchan, sí, se escuchan. Sí, porque yo no los apagué. Sí, se escucha el senador Alamán ahí despotricando. A ver, espérese. Sí. Bueno, es una cuenta nomás. Es una denuncia de un particular contra la Superintendencia de Salud por fallo administrativo vulneratorio a un menor de edad. Solicita audiencia con esta comisión para solicitar apoyo al rechazo de este procedimiento administrativo. Y además solicita que se le preste un abogado porque no tiene medios. Me parece que es improcedente la solicitud, ¿cierto? Que no corresponde a la comisión hacer una apoyo legislativo ni de otra naturaleza. Yo creo que él usó los métodos administrativos, me parece que es improcedente su carta. Así que habría, entonces, podría yo contestar que la verdad que el Parlamento no puede meterse en una cuestión que es de competencia del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial eventualmente, porque ya él recibió un fallo, entonces bueno, tendría que seguir el conducto. ¿No? Claro, muy bien. Se le va a contestar eso. ¿Y varios? ¿Hay varios? ¿No hay varios? El diputado Juan Luis Castro, ¿sí? Adelante. Tiene que dar su micrófono usted, pues yo se lo digo. Ahí sí. Era para recordar, presidente, no sé para qué fecha quedaría el tema de la estrategia de atención primaria. Yo creo que va a ser el lunes. El próximo lunes. Sí. De ser el lunes probablemente sea en la tarde, por temas de los funcionarios de salud. Entonces, creo que va a ser el lunes. No podría ser en la mañana. ¿Qué pasa con los funcionarios de salud? Que normalmente están ocupados en la mañana en toda esta cosa, como, ¿cierto? Porque recopilando datos, o sea, allí pudiera haber un tema y sería bueno contar con el subsecretario, con el ministro para ver el tema financiero y van a estar ocupados. Entonces, depende de aquello. Ojo, en la hora. En este caso, para que no tope con la investigadora de los lunes en la tarde, de pandemia. No, sería después, en el bloque de las 17 creo que es, en ese. No, el otro de las 14:30. O sea, ustedes tienen asignado los lunes en la mañana el bloque. Claro, habría que pedir. Sí, eso. Claro, y además la próxima semana, al parecer, es distrital. ¿Sí? Sí, pero habría que ver... Estamos atentos a toda esa contingencia. Aquí todo se sabe más cerca del día. Perfecto, muy bien. ¿Algún otro varios? ¿No? Vamos entonces a la orden del día. Esta es continuar la discusión y votación particular del proyecto que refunden los 3 proyectos que habíamos estado en discusión respecto a ISAPRE para subir los precios de sus planes durante los periodos que indica, ¿cierto? Los boletines 13, 502, 503 y 504/11. Voy a hacer ingresar a Jaime González, que está en la espera. Perfecto. Tenemos el comparado que nos han enviado, ¿cierto? Yo creo que todos lo tenemos, ¿me ocurre? Sí, se lo mandé a los correos, pero igual lo podemos compartir en pantalla, ¿les parece? Sí, veámoslo entonces. Ya habíamos votado en general, ¿cierto? Y ahora correspondería votar las indicaciones, que veo que hay varias. Muy bien. Yo deseo retirar mi indicación de eliminar la frase epidemia. Bueno, después cuando comencemos la discusión lo vemos. Muy bien. Muy bien. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Está el diputado Gaona allí o no? No. Entonces, ¿podemos leer la primera indicación?
A ver, vamos a leer entonces el artículo y vamos leyendo la Sí. interpretación. Lo quieren analizar por incisos, ¿no? Sí, Entonces leo el inciso primero y van Sí, viendo las me parece, interpretaciones al ¿cierto? inciso Porque- primero, ¿verdad? así es. Ya. Incorporas en el decreto con fuerza de ley 1 de 2005 al Ministerio de Salud el siguiente artículo 197 bis nuevo. Artículo 127 bis. Las instituciones de salud previsional estarán impedidas durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días siguientes a la cesación de este periodo de ejercer las facultades que le confiere el inciso tercero del artículo 197 y el artículo 201 del decreto con fuerza de ley 1 de 2005 de salud. Asimismo, estarán impedidas de aumentar el precio de los planes de salud o de disminuir o limitar sus prestaciones y beneficios. Se presentaron 4 indicaciones a este inciso. Una del diputado Gaona para reemplazar la frase una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia y pandemia por un estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con ocasión de una epidemia o pandemia. De la diputada Sandón para reemplazar en el artículo único la expresión de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia por otra del siguiente tenor, del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado por razones de salud pública. 3. Del diputado Ricardo Celis para eliminar la frase epidemia o. La quiero retirar. ¿Ah? Y 4 del diputado Hernando para de la diputada Hernando para intercalar entre las palabras salud y o del artículo 197 bis la frase el valor de las primas GES. Muy Ya, bien. entonces la 3 se retira. La 3 se retira. Diputado Sandón, diputado Juan Luis Castro, déjeme anotarlo aquí, o Sandón, están pidiendo la palabra por acá, sí. Después Juan Luis Castro Macaya, y Macaya, Belolio, Belolio. Ya, en ese orden. Vamos. Jimena Sandón. tiene que estudiar su Ya, ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos. La verdad que yo iba por la misma, por retirar la mía, porque a mí me parecía que la suya se podía complementar con la de Gaona, que es la que más me gusta en el fondo, eliminando la palabra epidemia. Así que, no sé, veamos la discusión que se da, pero yo leyéndolas todas, me parecía que una buena mezcla era la suya con la de Gaona, pero al parecer usted la retira, entonces me gustaría escuchar las otras opiniones. Gracias, presidente. Escuchemos entonces antes de retirarla, escuchemos las opiniones antes de retirarla definitivamente. Mejor antes de tomar esa acción. Perfecto. Escuchemos. Parece que viene Juan Luis Castro. Sí, Juan Luis Castro, sí. Ya, ahí le di el micrófono, tiene que dar usted el suyo. Sí, me parece, presidente, que la discusión estaría focalizada, por un lado, en si el carácter de alerta sanitaria sería suficiente bajo estado de pandemia o se eleva a estado de excepción constitucional o catástrofe asociado a pandemia. Me da la impresión que ahí hay una discusión en el rango de gravedad que se le coloca a la situación de pandemia en este caso. Entiendo que los mocionantes prefirieron, y así me gustaría que lo dejaran establecido, sí, que es alerta sanitaria lo que ellos prefieren. Me parece a mí, tengo la impresión. La segunda pregunta, la que introduce la diputada Hernando, yo desprendo, no está ella en este minuto, pero que es para también hacer extensivo esta cláusula para la prima GES. Ahora, yo creo que debiera en ese sentido decir cuándo corresponda, porque la prima GES se reajusta cada 3 años, no es anual la prima GES. Entonces, si coincidiera el periodo que aquí estamos aludiendo de excepción o de alerta, con un reajuste de prima GES, tendría que decir si es que eso cabe dentro del inciso primero, que es los 180 días de una declaración de pandemia, porque no es para cada año, en este caso. Me parece correcta en todo caso la indicación, porque son las dos grandes alzas que tiene el sistema permanentemente, el precio base y la prima GES. Perdón, Juan Luis,
pero para Sí. no enredar, no se había por subentendido que si ese año corresponde el reajuste es cuando se elimina, y si no corresponde, no corresponde nomás. Bueno, sí, puede ser, pero la cosa es Sí. que quede bien claro nomás para Ya. que... Bien, Muy bien. Diputado Macaya. Ahí sí, ahí sí. Gracias, presidente. A ver, lo que pasa es que nosotros estuvimos, yo no sé si Jaime González ya está presente acá en la comisión, el Sí. abogado del Ministerio de Salud. Me gustaría que él pudiera tomar la palabra respecto a una indicación que estuvimos conversando, que nosotros, de hecho, teníamos disposición incluso de presentarla en la sesión de hoy, pero como obviamente, y en este sentido lo hemos transmitido desde el comienzo de la tramitación de este proyecto, nosotros tenemos dudas respecto a la admisibilidad de presentar indicaciones en materia de seguridad social. Sí queríamos ver que él nos pudiera orientar y ver si eventualmente el Ejecutivo nos pudiera patrocinar, porque, a ver, va muy en línea de algo que en algún momento acá en la Comisión de Salud se conversó, que tiene que ver con la posibilidad de establecer o de incorporar en el fondo las variables de lo que se denominaba el IPC de la salud, para tener un parámetro para los próximos 5 años. Porque obviamente acá, cuando uno está legislando en epidemia, pandemia, también tiene que tener claro que tiene que haber un horizonte y una regla más objetiva pensando en un horizonte de 5 años plazo. Yo tengo acá a mano la indicación, yo sé que Jaime González la tiene, no sé si habrá conversado con alguna otra persona de esta comisión, yo entiendo que lo hizo también con el diputado Belolio, pero a mí me gustaría que, así, para no andar con cosas que no se converse con toda la comisión, me gustaría que él lo pudiera explicar y que lo pusiera como antecedente para ver si eventualmente podríamos apoyar algo como esto, que tiene que ver con algo que además ya está incorporado como indicación del Ejecutivo, entiendo, en el proyecto de ley de la reforma a la ISAPRE. Me gustaría que le pudiéramos dar por 3-4 minutitos la palabra a Jaime González, presidente. Muy bien. Estaba el diputado Belolio, si el diputado Belolio se la deja, ¿sí? Diputado Belolio, para completarla. Parece que no está. No, sí, aquí estamos. Perdón, lo que pasa es que hoy es justo una hora al médico. Sí, pero me parece bien que hable Jaime González y después yo tomo la palabra. Gracias. Perfecto. Don Jaime. Presidente, muchas gracias. Sí, hemos conversado con algunos parlamentarios de gobierno y estamos ya a conversar con todos los honorables diputados de la comisión, en el sentido de que a lo mejor se puede llegar a una indicación de consenso que refleje también lo que se está discutiendo en el Senado y que recoja la inquietud que ha plasmado la diputada Sandón y otros parlamentarios en relación a lo que son las alzas de los precios de salud. A principio de año la superintendencia creó un indicador que se llama IRSI o IRSA, como lo llaman algunos técnicos, que refleja los reajustes que ha tenido la industria de la salud por año calendario vencido y que es una suerte de mecanismo o tope de reajuste al cual pueden estar sometidos los precios de salud, porque sin duda que los precios son variables, son dinámicos y así como pueden tener un alza también pueden tener una baja. Y hoy día nosotros no teníamos un mecanismo de lo que el ministro Mañalich llamó por mucho tiempo el IPC de la salud y que la superintendencia a principio de año, entre los meses de enero y febrero, creó y publicó. Y que sin duda puede ser un mecanismo ajustado o cierto de respecto de lo que signifique el alza. La indicación que se trabajó en este sentido lo otorga a la Superintendencia de Salud la facultad para que durante la vigencia de una alerta sanitaria, decretada, ¿no es cierto?, en razón de una epidemia o pandemia, y por el plazo de 5 años a la promulgación de esta ley, damos un plazo de 5 años a la Superintendencia a hacerse cargo de esto, para que establezca los indicadores máximos de variación de precio de las prestaciones de salud y de la variación, ¿no es cierto?, experimentada a propósito de la frecuencia de uso de las mismas y la variación del gasto en subsidio por incapacidad laboral. Y para este cálculo, la superintendencia tiene la facultad, los mecanismos pertinentes para poder desarrollarlo de mutuo propio. Entonces, nosotros creemos que con esta indicación, si es que hay acuerdo para poder presentarla por unanimidad, vamos a resolver no solamente las alzas de los precios de salud a propósito de la pandemia o pandemia, sino que además va a quedar sujeta a la facultad de la superintendencia a poder establecer un tope de las mismas y si es que corresponde o no corresponde el alza y por qué periodo de tiempo. Nosotros creemos además que esta propuesta
viene a resolver lo que es la judicialización de los precios, de las alzas unilaterales que realizan las instituciones de salud previsional cada año, y va a ser la superintendencia la que va a establecer un mecanismo real de dichas alzas, si es que las hubiesen. Eso es, presidente. Muy bien. Diputado Belolio y diputado Juan Luis Castro. ¿O Juan Luis Castro sobre el tema, sobre el punto? Sí, diputado Juan Luis Castro. Sí, la verdad es que me parece bastante interesante la propuesta del Ejecutivo, pero creo que tiene un alcance que sin duda es mayor en cuanto al tema cómo opera en forma permanente la reajustabilidad de los precios de los planes, que es un punto muy sensible en el sistema y que logre frenar la judicialización. A mí siempre me ha parecido correcto el tema de tener el IPC de la salud bien establecido, con mecanismos sancionatorios claros, como una forma permanente. El punto es que yo creo que para este efecto de esta moción, yo no sé, pues tendríamos que abrir una compuerta distinta, porque esto es el tema que está en el fondo en la ley ISAPRE en el Senado, este tema, el que plantea Jaime. Entonces, me hace un poco de ruido que sean 5 años lo que él propone, un plazo que parece un poco excesivo. Entonces, no veo en qué colisiones que nosotros aprobemos hoy lo que tenemos, que son enmiendas puntuales sobre epidemia, específicamente. Sí, claro. Y podamos recoger en la sesión siguiente, si va a haber una indicación, podamos recogerla en cuanto a la reajustabilidad de precios, que me parece, yo estoy abierto a discutir el tema de la reajustabilidad de precios, si lo podemos hacer nosotros mucho mejor, pero lo colocaría en cuerdas complementarias, porque no veo cómo se puedan fusionar directamente la una sobre la otra, porque quedaría debilitada la moción original nuestra en cuanto a dejar meridianamente establecido para pandemia lo que estamos señalando. Hago esa observación recogiendo el sentido de que es positivo, en todo caso, para abordar el tema de los precios. Muy bien. Diputado Belolio. Gracias, presidente. A mí me hace primero que todo mucho sentido lo que acaba de leer Jaime González. Nosotros no podemos presentar esa indicación porque obviamente sería inadmisible y como obviamente ese tema está especialmente sensible en estos días, con menos razón la queríamos presentar, pero sí queríamos que se pudiese dar a conocer. En segundo lugar, entiendo lo que dice el diputado Castro. Sin embargo, el proyecto tal como está redactado ahora tiene efecto también permanente. A pesar de que se dice que solo en caso de pandemia también tiene efecto permanente. Ya lo vimos. Si solo con la mera declaración de una alerta sanitaria, eso y 180 días posteriores, significa que todos los años, probablemente durante la duración de todo el año, va a el proyecto de ley. Y por tanto, si es que se opta por no seguir la línea de lo que acaba de comentar Jaime González, creo que de todas formas habría que ver la indicación del diputado Gaona, porque es esa la que pone que es esta situación de excepcionalidad la que requiere de un congelamiento de los precios y no una cuestión habitual, como ya leí varias veces antes, de alertas sanitarias que se decretan a nivel regional o en campañas de invierno y otro. Por tanto, el efecto que se está produciendo, tal como está redactada la norma, es permanente. Y por tanto, si que ese es el objetivo que quieren algunos de los señores parlamentarios, entonces sería mucho mejor reemplazarlo por lo que acaba de decir Jaime González. Si lo que se quiere hacer es una cuestión solamente transitoria para un caso de estado de excepción con pandemia, entonces debemos aprobar la indicación del diputado Gaona. Muchas gracias. Muy bien. Diputada Osandón, usted nos va a patrocinar su indicación, ¿cierto? Prenda su micrófono. Presidente, yo la retiro Perfecto. con gran sorpresa, porque La también dos. tengo conversación con el Ejecutivo, pero parece que son 8 ejecutivos. Perfecto. Retira la 2. Ya. Sí, las 2. La 2. Ya, entonces yo voy a retirar la mía y en ese sentido nos quedaríamos con la de Gaona y la de la diputada Hernán, ¿cierto? Vamos a poner en votación la indicación del diputado Gaona, ¿ya? Que es lo que se estaba conversando. Compartir pantalla. A ver, espérense, voy a darle los micrófonos a todos, ¿les parece? Y ustedes van dando, se los activo a todos y ustedes van dando su... A ver, espérese un poquito. Activar todos. Activado el micrófono, ya. Presidente, una pregunta. Sí. Disculpe, entonces lo que ha propuesto el Ejecutivo, esa indicación no pasaría nada, porque son bien complementarias. Yo también creo.
Diputado Juan Luis Castro. De su micrófono. Y después el Ejecutivo. Sí. De su micrófono. A mí, presidente, yo estoy por que lo que usted dijo ahora, votar esta primera de Gaona, Sí. pero a mí me gusta la del Ejecutivo, como para que no piensen que la puedan desechar, pero si quieren la podemos madurar un poquitito más, conversarla un poquito más. Yo la veo complementaria, no la veo excluyente lo que vamos a resolver ahora. Muy bien. Yo creo, bueno, mi impresión es que se aleja, eso sí, del sentido de la indicación, perdón, de lo que estamos votando, porque va a complicar un poco. Pero bueno, no hay que desechar nada. Y eso es, tendría que tomar una decisión el Ejecutivo en ese sentido. ¿Me pidió la palabra Jaime González? Sí, adelante. Tu micrófono. No, presidente, era en el mismo sentido de lo que señalaba el diputado Castro, en el sentido que una indicación que nosotros creemos que viene a resolver el estado de arte y respeta también el espíritu de lo propuesto por la diputada Sandón en el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hoy día el IRSI y el índice que hizo público la superintendencia existe. La superintendencia se refirió que hoy día existe un alza de los precios de salud para el año 2019, el cual publicó el año 2020 un 4,5%. Y lo que nosotros queremos proponer es que ese sea el mecanismo de ajuste respecto a los precios de los planes de las instituciones de salud previsional. Desconocer aquello. ¿Van a ingresar la indicación o no? Nosotros estamos de acuerdo con patrocinar esa indicación, presidente. ¿La van a ingresar? Acá ellos mandaron el borrador de la indicación. Lo acaba de mandar Jaime González. No, yo no. ¿Ah? Los asesores de los parlamentarios que han enviado la indicación, que nosotros estamos dispuestos a patrocinar. Espérate. No, pero no nos equivoquemos en esta... No, espérate, estamos... Sí. Esto lo mandaste tú, ¿o no? Da lo mismo que después los diputados lo vayan a firmar, pero a nosotros nos llega un correo electrónico y ese es el correo electrónico que vale. Es una propuesta, es la que acabas de tú mandar, ¿o no? No, acaba de decir que no es de él. Bueno, entonces no ha llegado nada, porque se llegó por Dejemos pendiente el tema hasta que lo resuelvan, ¿cierto? Que lo resuelvan ellos. Muy bien. Presidente. Entonces, a mí no me ha llegado nada. ¿Sí? Sí, llegó una indicación de los honorables diputados Jaime Berolio y Javier Macaya, que nosotros estamos dispuestos a patrocinar, que nosotros conocemos, y que es la que yo entiendo que ha recibido la señora secretaria. Cristian. A ver. Sí, diputado Juan Luis Castro. Dale la palabra a Juan. Acaba de mandar ahora, Teresita, de la UDI, acaba de enviar. Lo mandó por WhatsApp. Esto me está... A ver, Cristian, ¿te puedes poner en la pantalla, por favor, y explicar lo que te llegó a ti? Bueno. Ya, Oiga, mire, claro, el gobierno mandó una indicación a través de sus parlamentarios. Perdón. Cristian, ¿me puedes explicar, por favor, porque tú me lo estás informando? Buen día, saludos. Buen día. Sí, Juan Luis, ya te vi. Ya, aquí estoy. Me acaba de llegar al WhatsApp una indicación o un documento Word, estamos más correctos las palabras. Me acaba de llegar al WhatsApp un correo Word de la asesora Teresita Santa Cruz, que es la asesora de los diputados UDI, para todos los efectos prácticos. Ese es el documento. Mira, yo les voy a pedir lo siguiente, para guardar cierta formalidad, porque si no van a formar estos enredos. El canal institucional es el correo electrónico saludcam@congreso.cl. Por eso que está Silvia metida aquí en el Zoom, cosa que cuando ella está pendiente que nos vayan llegando los correos. Y ese, porque tiene que haber uno, si no va a llegar al WhatsApp de Cristiana, al WhatsApp mío, al correo. Sí. Ana María, por favor, ¿le puedes dar la palabra a Juan Luis Castro, que está cerrado hasta eso? Por favor. Yo se la di, él tiene que abrir su micrófono. Ya.
Diputado, abra su micrófono. Ahora sí, sí, no, presidente, mire, como estamos en días en los cuales el diálogo entre Chile Vamos y el gobierno está difícil, yo entiendo que tienen que ponerse mejor de acuerdo, un poquitito entre ellos. Claro. Sí, claro. Entonces, sí, el tema que ellos proponen, en todo caso, es un tema que a mí me importa, es un tema sensible, pero me gustaría que lo hicieran bien, la presentación, la leyéramos. Yo no tengo problema en que lo avancemos, que es un tema muy fuerte el que ellos colocan, que vale la pena atenderlo, pero creo que en este instante tienen que ellos ponerse de acuerdo, conversar mejor con el Ejecutivo, para que el Ejecutivo diga si manda o no manda. Estamos en un momento de turbulencia, presidente, en la relación Chile-Vamos al gobierno, así que yo pediría calma en eso y que se ordenen bien las filas del oficialismo. Sí, y la otra cosa, perdón, diputado Macaya, es que no pueden estarse poniendo de acuerdo aquí por medio Zoom entre ellos, no corresponde, o sea, tiene que haber cierta formalidad mínima, si no se va a transformar en una cuestión inmanejable. Hay mucha improvisación en el gobierno. Así que hay tiempo. Diputado Macaya. El diputado Belolio estaba pidiendo también la palabra. Ya, sí. ¿A quién se la doy primero? A Macaya y Belolio. Macaya. No, gracias, presidente. A ver, que yo comparto que puede haber una confusión conceptual, porque primero, nosotros lo hemos dicho y lo conversamos con el Ejecutivo así. Nosotros sabemos que no tenemos una facultad para presentar esta indicación, por lo tanto es el Ejecutivo el que la tiene que presentar, o sea, más allá de que diga que la va a patrocinar, en términos formales, eso de patrocinar indicaciones es una cuestión, una ficción, es un aforismo, porque él es el Ejecutivo, y yo se lo digo directamente acá a Jaime González, el que la tiene que presentar. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente la conversamos, y probablemente, y ahí tiene razón el diputado Castro, como es una buena idea, tiene que trabajarse mejor por la Comisión de Salud, así que veamos de qué manera la desarrollamos y la podemos trabajar acá, pero a no confundirse, porque no se trata de que el Ejecutivo patrocine una indicación de alguien, o sea, es el Ejecutivo el que la tiene que presentar y tiene que manifestar esa disposición con la firma del Presidente de la República, con la firma, con todas las formalidades que involucran la presentación de una indicación por parte del Ejecutivo, salvo que uno acá, como se ha hecho en otras oportunidades, estos apoyos a referéndum y todo, pero yo, como están las cosas, y particularmente con este proyecto de ley y este tipo de proyectos donde nosotros creemos que hay algunas cosas, o sea, hay bastantes cosas que pueden ser inadmisibles y creo que hay que actuar en consecuencia con aquello. Nosotros lo que le pedimos al Ejecutivo es que ellos la patrocinen, ellos la presenten, no solamente la patrocinen en las palabras que se ocuparon. Muy bien. Diputado Belolio. Les voy a hacer presente que me acaba de llegar un reemplazo del diputado Andrés Celis por el diputado José Miguel Castro. No sé si la aceptan el reemplazo. Sí. ¿Sí? Todos lo aceptan, ya, está listo. Ya, aquí le di la palabra, diputado Belolio, usted tiene que prender su micrófono. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que aquí no hay ninguna confusión. Se empezaron a hacer unas teorías y no nos dejaron explicar de qué se trata. Nosotros hicimos esa redacción en vista de lo que había presentado el gobierno en el Senado. Pero nosotros no vamos a poner una indicación en esta comisión que sea inadmisible. Entonces no hay ninguna confusión en esto. Perfecto. Nosotros, a vista de lo que hizo el gobierno en el Senado, fuimos y hablamos con ellos para que pudiera patrocinarla. Entonces, cuando se le envía a la comisión es para que la vean todos. Esa es la única razón por la cual nosotros queremos hacer eso. Entonces, no hay ningún tipo de confusión acá, no hay ningún tipo de negociación. Lo único que estamos diciendo, mire, esta es la propuesta que nosotros tenemos, dado que es inadmisible, tiene que presentarla al gobierno. Punto. Eso es todo lo que estamos diciendo. Muy bien, diputado Belolio. Muchas gracias. Entonces, vamos a poner en votación la indicación del diputado Gaona. Por favor, tomemos la votación. En votación. Ya. Diputado Belolio. A favor. Diputado Juan Luis Castro. En contra, presidente. Diputado José Miguel Castro. José Miguel Pérez, ahí. José Miguel Castro. A favor. Miguel Crispi. En contra. Me señala. Jorge Durán. Diputado Durán, no le veo, se le veo solo una foto y usted tiene apagada su cámara y su micrófono. Abstención. Abstención.
Sergio Gaona. Sergio Gaona, no está. Diego Ibáñez. En contra. Diputada Cariola. En contra. Diputado Macaya. A favor. Diputada Osandón. A favor. Diputado Rosas. En contra. Contra. Diputado Torres. Contra. Diputado Ricardo Celis. En contra. Cuatro a favor, 7 en contra y una abstención. Rechazada, entonces. Rechazada. Está retirada la diputada Sandón, está retirada la amiga que además es incompatible con la anterior. Pondría en votación la de la diputada Hernando. Yo quisiera que la secretaria opinara sobre lo que señala el diputado Juan Luis Castro. A mi entender, cuando solo se señala el valor de la prima GES, se da por subentendido que es cuando opera que ocurre, que corresponde a la modificación de la prima GES. Votémosla nomás. Votémosla nomás. Perfecto. Muy bien. No, yo preferiría que la pudieran explicar, presidente, un poco más antes, por favor. Pero se explicó. No, estoy pidiendo si se puede explicar un poco más, si no... La número 4. Es que la leyeron rápidamente, no, nadie la defendió siquiera. No, yo la defendí. Alude a que también se considere, perdón, presidente, claro, que se considere la prima GES que es cada 3 años y cuando obviamente toca este estado de alerta o qué sé yo, no solo sea el precio base, sino que también la prima GES. A eso apunta la indicación, para que sea también congelada. Eso era, gracias, Juan Luis. Sí. Y diputado Torres, yo entiendo que opera por sí solo cuando es la prima GES, ¿cierto? Muy bien, así que la ponemos en votación. ¿Cómo está? Muy bien. Diputado Belolio. En contra, presidente. Juan Luis Castro. A favor. José Miguel Castro. Contra. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. Jorge Durán. Tiene que dar su micrófono. Abstención. Ahí. Sergio Gaona. Sergio Gaona no está. Diego Ibáñez. A favor. Diputada Cariola. A favor. Javier Macaya. Contra. Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. Patricio Rosas. Parece que me hizo que sí. Ya. Diputado Torres. A favor. Ricardo Celis. A favor. Ocho a favor, 3 en contra y una abstención. Aprobado. Aprobado. Compartimos de nuevo para ver el inciso, Sí. Lo que sigue. Exactamente, por favor. Cristian, porfa, comparte el comparado. No, más arriba me parece. Ya. El inciso segundo dice, del texto, dice, en caso que el impedimento señalado, en caso que el impedimento señalado en el inciso anterior se extienda por más de un año, las instituciones de salud previsional no podrán acumular el aumento del precio base del plan
no efectuado durante ese periodo a la modificación que realicen el año siguiente de acuerdo al inciso tercero del artículo 197. Este inciso no tiene indicaciones. Y después, entonces no sé si lo quieren ir aprobando inciso por inciso el texto. Sí. Sí, ya. Sí. Votémoslo al tiro. Entonces, Sí. el inciso primero se entiende aprobado con las indicaciones 1 y 4. El inciso segundo. ¿Ya? ¿Qué? Votación. Sí, en votación, sí. Diputado Belolio. Belolio, parece que ya no está. No está. Juan Luis Castro. A favor. José Miguel Castro. José Miguel Castro. Después va a votar. El último, por favor. Sí, gracias, presidente. Ya. Miguel Crispi. Tienen que dar su micrófono, yo se los tengo dados a todos. Hágame una seña con para arriba o para abajo. Ahí sí. A favor. Jorge Durán. Abstención. Sergio Gaona. No está. Diego Ibáñez. No aprobar, solo señalar que aquí en este inciso se señala que se extiende por más de un año el estado de alerta sanitaria. No se acumula el aumento del precio base, solamente eso señala el inciso y apruebo por eso. Diputada Cariola. Me está diciendo que sí. Ya. Sí, a favor. Ana María. Diputado Macaya. Ustedes prendan su micrófono, que yo se los tengo dados a todos. Lo que pasa, yo me voy a abstener en esta, ¿no? Lo que pasa es que me desconectó un segundo y no pude ver cómo el desarrollo. Perdón, me abstengo. Perfecto. Jimena Sandón. A favor. En el caso que en el futuro Patricio Rosas. Algunas regiones a favor me está señalando. En la radio, por favor. Diputado Torres. Ahí. Me está señalando que sí. Ahí sí, a favor. Ricardo Celis. A favor. Y quedó pendiente José Miguel Castro. Meggy. Castro, de su micrófono. De su micrófono, por favor. Voy a pedir en 5 minutos más que hagan un video. ¿Puede dar su micrófono? Abstención. Estoy con muy mal internet, Ana María, por eso ya, está llamando. Abstención. Diputado Juan Luis Castro, estamos escuchando lo que está comentando. Yo hablaba de abstinencia. Sí, eso. A raíz de las cajas familiares. Ya, resultado, 8 votos a favor. Me gusta el tandeo. 0 en contra y 3 abstenciones. Muy bien, aprobado. Castro. Sí. Ya, entonces hay que compartir de nuevo. Como están con los micrófonos abiertos, como para hacerlo más expedito, les abro los micrófonos y ustedes se los van abriendo ustedes mismos. Ya, la indicación 6, que es de la diputada Cariola, que dice incorporar en el decreto con fuerza de ley 1 de 2005 al Ministerio de Salud el siguiente artículo 197 ter. Artículo 197 ter. El incumplimiento por parte de las instituciones de lo señalado en el artículo precedente será sancionado con las multas a que se refiere el artículo 220 de esta ley. Esto también podría ser, en vez de que fuera un artículo aparte, poder decir que el incumplimiento de lo señalado en los incisos anteriores, para no hacer tantos artículos, digamos, pero como adicional al anterior, ¿sí? Claro, como un inciso tercero. Un inciso tercero. Perfecto. Diputada Cariola, o sea, ¿quiere...? Es una sugerencia, ¿no? Sí. No,
estaría de las dos maneras bien. Lo que pasa es que como es el mismo para, tema, sí. se establece la Diputada solución Carriola. de los incisos anteriores. De su micrófono. Ahí. Sí. Presidente, lo que busca básicamente esta indicación es que la sanción no conste solamente en una amonestación, sino que se efectúe de manera concreta la multa. Porque de lo contrario, el incumplimiento de lo que nosotros estamos planteando en esta ley se establecería a través de una amonestación y no a través de una multa de manera definitiva. Entonces creo que es fundamental que el incumplimiento sea multado y no solo amonestado como se plantea actualmente en la ley. Y con lo que dice Ana María, yo por lo menos estoy de acuerdo, creo que se incorpora el artículo como un inciso tercero. El artículo como inciso tercero mantiene el espíritu de la indicación. Muy bien. Gracias, diputada. Don Jaime González. Presidente. Sí. No, sí. Solamente presento un punto respecto a esta indicación. Primero, ver que el incumplimiento respecto de qué, del envío de las cartas de ajuste de precio, de la aplicación del alza propiamente tal, porque tal como está redactado pareciese que fuese a todo. Y hago presente que las cartas se enviaron incluso antes. Hay cartas que se envían en febrero, otras que se envían a principios de marzo. Entonces quiero hacer presente que la forma que está redactada la indicación de la honorable diputada es imprecisa respecto a aquel punto y sin duda que merece una revisión. Eso es, presidente. ¿La Secretaría tiene alguna opinión en relación a aquello? Tendríamos que, ¿por qué no ponemos de nuevo el texto, Cristian? Tengo una... Porque si se está refiriendo a lo señalado en los incisos... Sí, el presidente dice, sí. A ver, tira más arriba, Cristian. El incumplimiento de parte de las instituciones de lo señalado en el artículo precedente. Cristian, queremos ver los incisos primero y segundo del texto, por favor. Presidente. Sí. A ver, sí, estoy revisando revisando el texto, el incumplimiento que señala la diputada Carriola aplicado a el primer artículo de este proyecto. A 197 bis. Es claro en señalar cuáles son las causales, o sea, la modificación del precio, no el aviso de modificación de precio, sino que la modificación efectiva del precio, el término unilateral de contrato, el aumento de precios, disminuir o limitar las prestaciones, no el aviso para que eso vaya a ocurrir eventualmente, sino que efectivamente producir el efecto que está establecido en el artículo primero. Entonces no creo que sea impreciso lo que señala la diputada Carriola, que el incumplimiento relacionado al artículo 220 dice relación con las multas, en general con incumplimiento a esta ley, y si es que incorporamos este artículo a la ley, declaro relación expresamente lo señalado en el artículo primero en función del incumplimiento, entonces no habría una imprecisión en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Cosa de reglamento, ¿sí? Presidente, a contar de este momento, el diputado Macay y yo entramos en pareo, para que quede muy bien constancia en las votaciones, por favor. Muy bien. La señora Ana María, ¿usted tiene la misma opinión que el diputado Ibáñez? No, lo que sucede es que el artículo 220 se aplicará la multa del artículo 220 al incumplimiento de lo establecido en el inciso primero y segundo. Yo la multa son la lectura, sí. No entiendo que eso era... que haya alguna imprecisión. 220, a menos que haya... Pero se aplicará esa multa, la multa del 220, al incumplimiento de lo establecido en el inciso primero y segundo. Muy bien. Lo ponemos en votación entonces, señora Ana María.
¿Pero se etcétera. incorpora como inciso al artículo primero o finalmente queda...? Diputada Jimena Sandón me está pidiendo la palabra. Diputada Jimena Sandón, perdón. Gracias, presidente. Igual quiero como insistir que efectivamente hay acciones que ya se han realizado. Tal vez se podría especificar que a todo este tipo de algunas acciones serán multadas después de la promulgación de esta ley, porque efectivamente, como bien dijo el Ejecutivo, hay cartas que se mandaron, existieron acciones que hoy día serían multadas. Esa es mi pregunta. ¿Cuándo se realizaron en el pasado? Yo entiendo que no. Eso se estaría resolviendo en el transitorio, pero no sé. Sí. El Ejecutivo y después la diputada Cariola. Te di la palabra, Jaime. Muchas gracias, presidente. Solo hacer presente que el verbo rector que está en el artículo 197 dice ejercer. O sea, solo con el ejercer. Muy bien. No. Diputada Cariola. ¿Sí? Estaremos leyendo lo mismo. Sí, presidente, en relación al incumplimiento que se plantea, no tiene que ver con las cartas. Yo quiero ahí reafirmar lo que ha dicho el diputado Ibáñez. De hecho, se establece precisamente el incumplimiento de transgredir la norma y no la mera amenaza del alza, digamos. O sea, por lo tanto, el envío de las cartas al que hace referencia el Ejecutivo no quedarían incorporados dentro de la sanción de esta norma. Eso quería aclarar, digamos, a propósito de la duda que presenta la diputada Sandón y que también plantea el Ejecutivo en relación o Jaime en este caso, en relación a que se generaría una multa retroactiva. Eso, como dice Ana María, está resuelto en el transitorio, y por otro lado, lo que nosotros estamos planteando es que la multa sea en función del incumplimiento respecto del alza, no de la amenaza de que va a haber un alza, digamos. ¿Ah? Claro. Eso es lo que dice claramente la indicación. Sí, yo así lo entiendo. ¿Lo ponemos en votación? ¿Cierto? ¿Diputado Crispi quiere hablar? Perdón, diputado Crispi. Voy a mirar acá. Sí, gracias, presidente. Sí, solo, no sé si estamos a tiempo de ajustarlo, pero la indicación que vamos a discutir a continuación tiene que ver con tipos de planes que no se llman colectivos, pero son grupales de empresas. Y por tanto también de que pudiéramos regular que cuando una persona pierde su contrato o se le congela, no cambie el plan que tiene, por esa razón. Entonces, en este caso de las multas, creo que sería razonable que aplicaran a ambos casos. Si lo tramitamos así como está, aplicaría solo a lo que ya aprobamos, que es el caso individual. Entonces, por eso, no sé, yo le pregunto a la diputada Cariola si lo podríamos como revisar para que aplicara, en ese caso tendría que decir a los artículos anteriores, y no al artículo, no como está redactado ahora. No sé si me entienden los colegas, porque no hemos visto la indicación que viene. Es que, diputado Crispi, allí se generaría, creo, lo que señala el Ejecutivo, ¿no? Si se cambiara que fuera el artículo precedente, me da la impresión. Sí, porque no sé en qué lugar va a quedar este artículo. Después, el que usted va a ingresar, el sexto, yo supongo que está refiriéndose al sexto, ¿cierto? Claro. A la indicación 6. Es que estas multas aplicaran a ambas causales. Yo creo, presidente, perdón. Sí. Yo creo que tiene razón el diputado Crispi. De hecho, yo sería partidario de que incluso la indicación que propone el diputado Crispi también se incorporara como inciso al artículo 197 bis, y la indicación de la diputada Cariola quedara como inciso final del artículo 197 bis.
creo que Claro. de hecho, Ahí sí. ahí quería coordinado el texto y se aplicaría la multa del 220 a ambas hipótesis. Y de hecho, la hipótesis bueno, quizás después la vamos a discutir, la hipótesis que plantea el diputado Crispi creo que podría ser subsumida con una frase muy, muy corta, que es aplicable también a todo lo que se señala en el inciso primero. Pero eso podemos verlo después. Claro. Yo sin ser abogado ni nada pero mi preocupación era que cuando se refería a los anteriores, como dice el diputado Crispi, como yo no sé ahora en este momento qué posición va a ocupar esto, pero presidente, como lo dice. Sí. O sea, que lo que podría quedar es que diga, en vez de los artículos antecedentes, el artículo de esta ley. Si esta ley se refiere a una materia o dos materias en específico. ¿Sí? No, pero es que esta ley después se va a incorporar, el 197 se incorpora al decreto, al DFL1, o sea, esta ley va a ser toda la ley. Puede interpretarse. Tiene razón. Yo lo que podrían hacer es dejar pendiente la votación de la indicación 5, leer la indicación 6 y leer... La ubicamos en el lugar que le corresponde como un inciso a continuación del primero y después hacemos la referencia respecto a los anteriores. ¿Sí? Sí, y también habría que estudiar bien, lo porque el texto o el contenido de la indicación 6 tiene mucho que ver con lo dispuesto en los artículos, en el artículo 200 y en el 202, en el 200 numeral 2. Entonces, habría que darle una vueltecita más a esto, pero no sé, les sugiero que dejen pendiente la indicación 5, veamos la indicación 6 y ustedes muy bien discutan. Hagamos eso, veamos las 6. Sí, veamos las 6 y después vemos la diputada Cariola. Porque yo creo que están todos más o menos contestes en que sí van a establecer la sanción. Exacto. Pero lo que hay que ver si se establece a todo y cómo se concilia esto con los artículos a los que hace referencia. Sí. Ya, entonces la indicación del diputado Crispi es para agregar un artículo 200 bis al DFL1 de 2005, del siguiente tenor. Durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días siguientes a la cesación de este periodo, la pérdida de la relación laboral no podrá constituir causal de término anticipado del contrato de salud que tenga por objeto otorgar prestaciones a trabajadores de una determinada empresa o institución. Por el periodo señalado, en caso de que el contrato de salud establezca beneficios condicionados por pertenecer al cotizante a una determinada empresa o grupo de 2 o más trabajadores, o cuando el contrato de salud tenga por objeto otorgar prestaciones a trabajadores de una determinada institución o empresa, la institución de salud previsional tendrá prohibido eliminar o disminuir los beneficios convenidos, aumentar la cotización pactada o realizar cualquier otra modificación que perjudique al cotizante y demás beneficiarios. Con todo, las prohibiciones mencionadas regirán para los casos de suspensión del contrato de trabajo o reducción temporal de la jornada de trabajo. Que yo creo que debiera ser así mismo, las prohibiciones mencionadas regirán para los casos de... ¿Presidente? Sí. Sí, un poco, bueno, yo lo leí a Ana María, pero nosotros nos llegaron distintas, cuando se dio cuenta de que estábamos tramitando esta ley, nos llegaron por redes sociales distintos casos de personas que se han suspendido sus contratos o que han sido despedidas y que en ese contexto han perdido los planes originales que tenían porque no eran planes individuales con la ISAPRE, sino que eran planes de más de 2 o más personas, que no se llaman específicamente planes, contratos colectivos, sino que está especificado de una manera bien rara en el artículo 200 del DFL1. Pero nos parece que va en el mismo espíritu de lo que estamos tramitando, que es básicamente que en situaciones tremendamente adversas, una persona a la cual se le reduce un plan de ISAPRE y queda la mínima expresión, no tiene ninguna chance de tomar decisiones. Y por tanto es razonable en justicia un mismo sistema que
que muchos no compartimos, pero que funciona con ciertas reglas de que ese derecho a elegir no se vea tan determinado por una condición de epidemia o pandemia en alerta sanitaria. Así que eso es, presidente. Creo que es una situación particular, pero que varias personas, a esta altura millones que han perdido sus contratos, ¿cuántas de esas personas tienen ISAPRE? Son varias. Muy bien. ¿El Ejecutivo? Da tu micrófono. Presidente, solo una pregunta a la Secretaría, si usted lo estima pertinente. La Secretaría no estima que esta indicación va contra las ideas matrices del proyecto de ley, que solamente se refiere a la suspensión de las alzas de los planes de salud. Está bien. Sí, dejamos decir que la Secretaría tiene opinión en relación a aquello. Yo lo estuve viendo y en cuanto a la idea matriz, yo creo que sí, se entiende incorporar la idea matriz de este tema. Ahora, esto es, ojo, estamos hablando de la admisibilidad que corresponde a nosotros. Una cosa distinta, si esto podría ser inconstitucional de fondo, eso es una situación que se discute en los tribunales de justicia. Pero en cuanto a la admisibilidad, yo estimo, pero ustedes saben que esto también es todo tan relativo, pero yo estimo que sí va dentro de las ideas matrices. Perfecto. Porque dice relación con los planes, con igual? los precios de los planes. Muy bien. Diputada Jimena Sandón. Me pidió la palabra la diputada Jimena Sandón. Eso. Sí, presidente, yo comparto, yo creo que esto está dentro de la idea matriz, porque estamos hablando de que no se suban los planes para no perjudicar a personas con nombre y apellido. Ahora, esto es otra forma de contrato que existe, pero también va en relación con la salud y con el ISAPRE. O sea, igual siguen siendo personas detrás, lo que pasa es que tienen una forma distinta. Entonces yo creo que sí está, y a mí me parece que tal vez podría ser como ingresado, no sé, en el del 200 VIP, no sé, pero yo creo que sí está dentro, porque igual sigue siendo una persona que tiene un contrato con ISAPRE, independiente de que el contrato haya sido directo, o sea, a través de un colectivo, como se decía antiguamente. ¿Presidente? Creo que persigue lo mismo. Sí, diputado Crispi. Sí, a ver, yo no comparto que el Ejecutivo de una manera como tan mañosa o exquisita quiera bajar esta por su formación la idea matriz. La idea matriz de un proyecto, y esto no en esta comisión, pero a lo menos en otras comisiones en las que hemos participado, en las que yo participo, lo hemos discutido profusamente, tiene que ver con el objeto, el bien común que se está protegiendo. Y en eso uno puede verlo en un sentido muy estrecho, muy amplio. En este caso es evidente que está abordando el mismo problema. El problema es que hay personas que son usuarios de las ISAPRE y que en un contexto de enorme dificultad, de pérdidas de empleo, de ingresos, de precarización de la vida, las ISAPRE les modifican los planes. Eso puede ser en función de un plan individual, de un plan que se hizo a través de una empresa. Entonces, obviamente que es parte de las ideas matrices. Puede no gustarle y efectivamente generarle un problema mayor a las ISAPRES, como vinieron hace un par de semanas a dar cuenta en esta comisión, pero eso no es de eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo cómo protegemos a las personas, en este caso, no sabemos cuántas, pero que están en esta situación particular de haber visto cómo su plan se vio muy, muy afectado por una circunstancia como las que estamos viviendo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Lo ponemos en votación entonces. Muy bien. Diputado Crispi, ¿usted estaría de acuerdo con recoger la sugerencia del diputado Ibáñez de esta indicación, colocarla inmediatamente a continuación del primer inciso del artículo 197 bis, ¿cierto? Lo que acabamos de votar, de tal manera que cuando haga referencia, ¿cierto?
por cierto, darle ¿Primer inciso, o sea, a continuación del primero o a continuación del segundo? a continuación del primero diría yo, porque el segundo, la otra la vamos a colocar como se refiere a los impedimentos. No, puede ser a continuación del segundo también, pues, primero o segundo, sí. Pensé que que el segundo hace más alusión para dejar inmediatamente el de la diputada Cariola como el tercero, como el cuarto, ¿no? Como un inciso, a continuación. O sea que, claro, ¿Sí? los 3 incisos anteriores, porque ¿Sí? se quiere la misma para que haga sanción para los referencia. tres. Entonces para que sería, haga referencia. primero, el primero, digamos. Segundo, el que es segundo. Tercero, la indicación 6 de Crispi. Eso. Y cuarto, la indicación 5 de Cariola. Eso, ¿Sería así? Así es, Ya. Exactamente. Muy bien. Sí. Entonces, primero vamos a votar la indicación 6 y después la indicación 5. Así es. Ya. Indicación 6. Diputado Belolio, no está. Juan Luis Castro está pareado. Ustedes saben que pareado no vota, ¿no? José Miguel Castro. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Ya, gracias. Sí, yo voto en contra. La verdad es que le encuentro bastante sentido a lo que dice el Ejecutivo y por lo tanto, aparte de votar en contra, hago reserva de constitucionalidad del artículo. Solo eso, gracias. Diputado Crispi. A favor, presidente. Diputado Jorge Durán. Al final. Sergio Gaona. No está. Diego Ibáñez. Apruebo. Diputada Cariola. A favor, Ana María, y quisiera plantear un punto. Me parece que aprobándose esta indicación, lo mejor sería que la que viene, o la que vamos a discutir ahora, que es la que propuse yo, quedara como un artículo aparte para que cubra así el artículo 197 bis. Nuevo completo, digamos. Eso como punto. A favor. Diputado Macaya está pareado. Siguiente no vota. Diputado Sandón. A favor. El diputado Rosas. A favor. Diputado Torres. A favor. Diputado Durán. A favor. Y Ricardo Celis. A favor. 4, 6, 8 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Aprobado. Bueno, indicación 5 entonces ahora, ¿no? La indicación 5 que la diputada ha señalado dejarla como un artículo independiente, ¿cierto? No como un inciso adicional. ¿Eso entendí? Eso es lo que ella propone. ¿Diputada Cariola? Sí, eso es lo que... Ahí le di el micrófono. Ahí sí. ¿Sí? Sí, yo lo que propongo es que para que pueda cubrir el artículo 197 bis, pueda quedar como un artículo aparte, a propósito de que lo acabamos de aprobar. Muy bien. Usted hace la indicación. Así es que respetamos su propuesta ahí. Muy bien. ¿La ponemos en votación? Ya. Diputado Belolio no está.
Juan Luis Castro pareado. José Miguel Castro. José Miguel Castro, si usted Me abstengo. se abstiene. Miguel Crispi, A favor. Jorge Durán, Al final. Sergio Gaona, no está. Diego Ibáñez, Ana María. diputada Cariola, A favor, Ana María. Macaya está pareado. Jimena Sandón, A favor. Patricio Rosas, a favor está mostrando el tema. Diputado Torres, A favor. Jorge Durán, Jorge Durán, A favor. Ricardo Celis. A favor. 2, 4, 6, 8. 8 a favor, 0 en contra y una abstención. Muy bien. Aprobado entonces. Vamos al transitorio, ¿no? Sí. A ver, Cristian, ¿puedes por favor compartir? Presidente. En la indicación anterior Sí. del diputado Crispi, en el último, que tiene 3 incisos, quedarían como inciso tercero, cuarto, quinto. Y el quinto, en vez de con todo, debiera decir asimismo, para que se entienda claramente. ¿Le parece, diputado Crispi? ¿Por qué es tan distinto? Porque con todo a veces puede significar sin embargo, y sin embargo es como en contraposición a lo anterior, y asimismo es lo mismo que estamos hablando, asimismo las prohibiciones mencionadas Perfecto. también rigen para. Ok, gracias por la aclaración. Estamos de acuerdo. Ya, entonces ahora vamos al artículo transitorio primero sería, porque se está agregando, del texto. Presidente, consulta Sí. a Ana María. ¿Y si hacemos solo un artículo transitorio con ambas indicaciones y las votamos en conjunto? Sí, porque ¿Quién me está preguntando? Diego Ibáñez. Ah, ya. Leámoslos primero, pues, para que ustedes vayan viendo. Ya. En artículo transitorio. En caso de que una institución de salud previsional haya hecho uso de las facultades a que se refiere el artículo único de esta ley, entre los días 18 de marzo de 2020 y aquel en que entrara en vigencia esta ley, deberá reembolsar al cotizante lo pagado en exceso, dejar sin efecto el término del contrato o restablecer las prestaciones y beneficios de salud según corresponda. El reembolso señalado en el inciso precedente deberá ser realizado por la institución de salud previsional en el plazo no superior a 30 días corridos. El restablecimiento de las prestaciones y beneficios de salud operará de pleno derecho al momento de entrar en vigencia esta ley. Leamos el otro Leo inmediatamente. el otro, Sí. que viene como otro inciso, otro artículo, y ustedes ven ahí. Habría que modificar solo la primera parte, porque se señala en los casos que, y ahí el caso es distinto. Habría que juntar ese caso y pegarlo en el artículo transitorio original de la moción. Ya, entonces, en los casos en que la pérdida de la relación laboral haya generado el término del contrato de salud o la modificación del plan de salud en los términos del artículo Del otro, del que votamos recién. del artículo 197 bis sería ahí, ¿no? Claro, sí, porque Entre- queda en el mismo artículo. Claro, entre los días 18 Eso es de todo lo marzo mismo. de 2020 Igual. y aquel en que se entrara en vigencia esta ley, la institución de salud previsional deberá ofrecer al cotizante dejar sin efecto el término del contrato o restablecer los beneficios y cotizaciones pactadas según corresponda.
el reembolso señalado en el inciso precedente deberá ser realizado por la institución. Eso es exactamente igual, ¿cierto? Así que se eliminaría eso. A ver, el reembolso señalado en el inciso precedente deberá ser realizado por la institución de salud previsional en un plazo no superior a 30 días corridos. El restablecimiento de las prestaciones y beneficios de salud operará de pleno derecho al momento de entrar en vigencia. Ahí sería más fácil señalar como quizás un tercer inciso del primer artículo transitorio, que en los casos establecidos en el inciso tercero del 197 bis se aplican las mismas reglas nomás. Es que este inciso es igual que el anterior, que el del artículo único. El último, pero usted dice el último. El último inciso es igual. Es Pero que el era diputado el último, Ibáñez se sí, está refiriendo al inciso primero, ¿verdad? Sí. Ah, O sea, es que esto son las mismas reglas del inciso del primero transitorio aplicado a la hipótesis del nuevo inciso tercero del 197 bis, que es básicamente la indicación del diputado Grispi. Entonces, ¿cómo lo diría usted en los casos? Finalmente esa hipótesis quedó establecida en el inciso tercero del 197 bis, ¿cierto? Entonces, en el caso del artículo 197 bis, se aplican las mismas reglas que el artículo único transitorio, que dice lo mismo. O sea, usted dice la de Crispi tampoco, porque estaría incluido en el inciso primero del artículo transitorio del texto. ¿Eso está diciendo? Yo Porque creo que en el mejor. caso de una institución de salud previsional haya hecho uso de la facultad a que se refiere el artículo 197 bis, entre los días 18 de marzo y aquel en que entra en vigencia esta ley, deberá reembolsar al cotizante lo pagado en el exceso, o dejar sin efecto el término del contrato, o restablecer los beneficios. O deberá ofrecer al cotizante dejar sin efecto el término del contrato o restablecer, agregar esa parte. Claro. Bueno, podría ir como inciso segundo también, pero con otra redacción. Ana María. ¿Sí? ¿Diputado Torres? Sí, yo iba por lo que plantea la señora secretaria, de que quede con un inciso segundo, sí, redactado armónicamente para que no quede tan redundante, y el tercero tiene que ser un solo inciso sobre el reembolso señalado a los estos precedentes. Sí, tendría tres incisos, ¿cierto? El transitorio tendría tres incisos. El primero que es primero, el de Crispi, y el último parte respecto al reembolso quedaría como un tercero. Y eso debe cambiar a plural, porque son dos incisos anteriores. Claro, exacto. Los reembolsos. Sí. Señalado en los incisos presentes. Inciso primero. Sí. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Sí. ¿Sí? Del texto, inciso segundo, arreglar indicación Crispi, y inciso tercero del texto. Muy ¿verdad? bien. ¿Sí? Lo votamos en conjunto todos. Claro. En esos términos. O sea, lo votan en conjunto, o sea, están... vamos a votar la indicación del diputado Crispi, que solamente como un inciso segundo, él la va a reestructurar, ¿verdad? Y en conjunto con el texto del transitorio. Del transitorio. Yo entiendo perfectamente el acuerdo que ustedes están en el consenso. Lo que pasa es que formalmente, para efectos de la sala, tiene que tomar las dos votaciones. Sí. O sea, es una, pero es la indicación de Crispi, con todos los arreglos que ustedes dijeron, en conjunto con el texto del transitorio. Jaime González está pidiendo la palabra hace un rato. Démosle la palabra ahí a Jaime González para que no se ponga nervioso, Jaime. Ya, ahí tienes que darte ahí. Presidente, muchas gracias. No me pongo nervioso. Lo que pasa es que el inciso primero de la indicación del diputado Crispi ya existe en la ley. O sea, esa solución ya está en el texto vigente. A lo mejor si tiene a bien, nosotros le podemos compartir a la Secretaría y usted
el texto que hoy día ya está, que es parte de la ley y la normativa vigente. Y el inciso segundo en la indicación del diputado Crispi es el mismo que está en el texto presentado por los mocionantes. Sí, eso está. El texto ya existe. Espérate un poco. ¿Qué es lo que ya, disculpe, presidente? Sí, adelante nomás. Exacto, ¿qué es lo que existe? Espéreme, diputado. El transitorio, lo que usted dice, en el caso de la pérdida de relación laboral. Jaime, ¿puedes decir el artículo de la ley? Lo estoy buscando. Ya. El inciso primero, en el caso de que la pérdida de la relación laboral haya generado el término de contrato de salud, la modificación del plan de salud, los términos del artículo segundo, sí. Y en aquel contrario en vigencia de esta ley, siempre la ISAPRE debe ofrecer al cotizante mantener su plan de salud. Aquello ya existe en la ley, en el texto vigente. La ISAPRE, por el término del contrato de trabajo, no significa que se ponga término al contrato de salud, salvo en aquellos casos que el diputado se refería a aquellos de aquellos contratos de carácter colectivo. O grupales. Pero la facultad general, o sea, la posibilidad hoy día existe y la hipótesis está. No, pero Jaime, el sentido del artículo no es ese, obviamente. El colectivo. El sentido de eso primero es en relación a los colectivos y que le ofrezca dejar al cotizante, dejar sin efecto el término de contrato y por tanto que si eso la ISAPRE lo considera así no cambia su plan, o restablecer los beneficios y cotizaciones pactadas según corresponda. Es una situación distinta, si no estaríamos legislando esto. Si obviamente cuando a uno lo despiden, la ISAPRE le ofrece quedarse si usted puede seguir pagando. El problema es que acá esto ocurre a través de un contrato que era colectivo. Por tanto, yo no tengo la misma interpretación que usted. Sí, yo... Si no, no creo que sí, claro. No estaríamos haciendo esto. Sí, además hace precisión respecto al periodo en que estamos, ¿no? Además, adicionalmente. Sí, que yo lo dejaría y lo pondría en votación como lo habíamos acordado, en el sentido de... Después a través de mi asesora también podemos revisar esa redacción final en el caso de la incorporación de esto, pero si todos entendemos lo que estamos votando, votemos. Sí, exacto. Yo entiendo perfectamente lo que están votando, sí. Para darle coherencia. Muy bien, pongámoslo en votación. Entonces entendemos que va a haber... iba a haber un solo transitorio, en definitiva. Eso, de 3 incisos, el primer inciso parte de la indicación de Crispi como segundo inciso y el tercer inciso que es el actual segundo del transitorio. Así es. En definitiva, lo que vamos a hacer reglamentariamente y formalmente es que el diputado Crispi va a reemplazar su indicación, ¿ya? Y la redactamos y después se entiende eso, ¿ya? Muy bien. Ya, diputado Belolio. No está. Juan Luis Castro está pareado. José Miguel Castro, aquí está. No lo veo, diputado José Miguel. Si usted tiene mal internet, si abre su video y me sube la mano, yo le puedo... a ver, vamos a dejarlo pendiente porque no... Ahí está. Ahí está. Diputado... Gracias. Abstención. José Miguel, tienes que hacer el frente con Florcita en contra de la Subtel. Miguel Crispi. No, es que estoy tan mal. No, pero el escucha perfecto. Nada. A favor, secretaria. Jorge Durán. A favor, me está señalando con la mano. Dedo. Sergio Gaona no está. Diego Ibáñez. A favor, Ana María. Diputada Cariola. A favor, Ana María. A favor.
Macaya está pareado. Diputado Sandón. A favor. Diputado Rosas. Apruebo. Torres. A favor. Y Ricardo Celis. A favor. 8 a favor, 0 en contra y una abstención. Aprobado. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y transitorio. No hay ninguna otra indicación en el comparado, ¿verdad, Cristian? No, informante. Ya, No. entonces tendríamos que informar, el diputado informante. De todas maneras, hay que hacer una revisión ahora ya con una revisión. Sí, claro, de ajuste de texto, de sí, consistencia del entonces, texto. Ya, pero diputado informante, dejémonos, pero todavía no lo voy a mandar mañana a la sala, ¿ya? Sí, porque para empezar entendemos. tengo sesiones de medio ambiente en la tarde, tampoco lo puedo hacer, pero tengo que, para que Sí. no haya alguna descoordinación, tengo que estudiarlo bien, ¿ya? ¿Informante? ¿La diputada Sandón no es la autora del proyecto? Yo soy ¿O quién yo tiene feliz, pero no, es Hitch, ahí está Crispy. Crispy tiene uno que uno lo refundió, él es el primero. Me da lo mismo, pero Crispy yo creo que sería porque uno de los 3 refundidos de él. Nosotros somos patrocinantes. Entonces, Crispy. Crispy, Bueno, sí, muy bien. bueno, Para justicia. Bien, Perfecto. gracias. Presidente, Don Presidente. Jaime, sí, primero al Ejecutivo y después a José Miguel. Presidente, muy breve. El diputado José Miguel Castro, entiendo, presentó un proyecto de ley que es de interés del Ejecutivo. A lo mejor él se puede referir al mismo sobre la vacuna a propósito del COVID-19 y que a nosotros nos interesa, en la medida de lo posible, se puede discutir cuanto antes. Nosotros le colocaremos urgencia. Y si usted tiene bien, presidente, después que el diputado José Miguel Castro se lo explique brevemente en algunos minutos, si usted lo estima pertinente, a lo mejor colocarlo en la tabla de mañana porque es un proyecto de ley que sin duda que apremia a propósito de la obtención del desarrollo de las vacunas sobre COVID-19. Gracias, presidente. Escuchemos a José Miguel. Bien. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por darme la palabra. Justamente con respecto a ese tema, yo creo que yo creo que hay que adelantarse a lo que viene, y lo que viene efectivamente son pruebas, desarrollos de laboratorios que se van a hacer acá en Chile, que nos van a permitir también acceder el día de mañana a vacunas. Justamente en eso creo yo que es indispensable poder legislar con respecto a todas las consideraciones que conllevan el uso de estos experimentos en personas y, por supuesto, las repercusiones que puede tener tanto para el Ejecutivo, para las empresas y para las personas también. De eso habla el proyecto. Agradezco al Ejecutivo el tomar en consideración esto. Yo me he contactado antes. Esto fue ingresado muy rápidamente junto con mi acá presente también pudimos conversarlo, pero me gustaría que si usted lo considera bien, ponerlo en tabla por la urgencia y en el fondo por tener claro cuál va a ser la cancha del Rayado para que se puedan hacer estas pruebas el día de mañana acá en Chile. Gracias, presidente. Solo eso. Disculpen si he estado solamente marcando, se me ha escuchado poco porque el internet hoy día ha estado pésimo. Pero Gracias. en todo caso se lo ha escuchado bien. Se le escuchaba bien. Diputada Cariola. Mi duda, ese proyecto al que ustedes se refieren de las vacunas, ¿cuándo lo presentó? ¿Se dio cuenta en la sala ya? No se ha dado cuenta y hoy día deberíamos tener el boletín. La tabla de mañana. ¿Y si se da cuenta diputada, mañana en la sala? Sí, después de eso hay que ponerlo. Después de eso podríamos modificar. José Miguel, no te preocupes porque le vamos a dar la prioridad al caso, ¿no? Por si acaso. Gracias. ¿Ya? Diputada Cariola. ¿Y si le ponen discusión inmediata tampoco se puede ver mañana? Sí. ¿Puede grabarse? Si cambian la tabla, sí. Sí. ¿Por qué no ponga discusión inmediata? Sí. Eso. Diputada Cariola. Muchas gracias, presidente.
Sí, presidente, sobre el mismo punto, yo creo que evidentemente para todos y todas es una preocupación, considerando que ya hay algunos avances, ¿cierto?, en el desarrollo de la vacuna en cuanto a la prevención del coronavirus y también en cuanto a los tratamientos. Conocemos de algunos tratamientos que están llegando a nuestro país. Hay un perrito llorando. De Celi. Sí, es que son las 12, yo creo, ¿no? Okay. Quiere comer. Sí, no, son las 12 y se pone la sirena de la que suena, la señora. Sí. Los parlamentarios de esta Sí. comisión, presidente, presentamos un proyecto de ley que es para también anticipar. Ya, pero presidente, ponga silencio en el Ya, pues, micrófono. dale comida. Ahí se nos puso silencio. Ahora sí. Entonces, varios para anticiparnos precisamente a la situación que vamos a tener que enfrentar. Todos conocemos el brutal negocio farmacéutico que hay en nuestro país, sobre todo en relación a las patentes y la propiedad de las patentes cuando finalmente un laboratorio tiene la propiedad y la exclusividad del desarrollo de una patente en un determinado medicamento. Entonces, presidente, nosotros presentamos un proyecto de ley que va en la línea de declarar de interés público los tratamientos y la vacuna vinculadas al coronavirus. Por tanto, creo que sí, si nos vamos a adelantar con el proyecto de José Miguel Castro, debiéramos tramitar de forma conjunta o paralela, no sé, el proyecto que declara de interés público las vacunas, del cual también usted es autor, y quiero ponerlo como un antecedente para que podamos llevar adelante ambas tramitaciones. Claro, pero es que ahí uno tiene urgencia. No tiene urgencia, pues sí hay una emoción. No, pero el Ejecutivo le va a poner urgencia a uno. Sí, ya pasaron las 12, por lo tanto me es más fácil. Bueno. Los bomberos ya dejaron de hacer sonar la sirena. Le dejo al Ejecutivo, yo comparto lo que dice la diputada Cariola, 100%. Si vamos a tratar el tema vacuna, tratémoslo integralmente, ¿cierto? No, lo comparto 100%. Jaime. Presidente, nosotros estamos esperando el número de boletín a efecto de ponerle urgencia al proyecto de ley, sin duda con un proyecto de ley que nos apremia. Nosotros lo haremos presente en la sala de mañana, entiendo que en el transcurso de hoy tendremos número de boletín. A lo mejor se lo tiene bien y en una humilde sugerencia invitar al rector de la Pontificia Universidad Católica, a don Ignacio Sánchez, y al rector de la Universidad de Chile, que han estado atentos a este tema, que es un proyecto que nace además a requerimiento de la academia y que los honorables parlamentarios tuvieron a bien recoger. Entonces, una humilde sugerencia a propósito, si es que el proyecto tenemos número de boletín, le ponemos urgencia y se discute ese mañana. Gracias, presidente. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el proyecto que hace referencia a la diputada Cariola? Yo también soy conmocionante sobre esto, creo que es absolutamente coherente con lo que estamos tratando. Creo que deben tratarse en conjunto. ¿Sí? ¿Sí? Tengo que verlo, no he visto ese proyecto en particular. Sí, hacer presente que lo referido a la propiedad industrial y a la declaración de bien esencial de los medicamentos se discutió la ley de fármaco y se resolvió. Hago presente que las vacunas también son medicamentos, están en una categoría especial, a veces aquello se nos olvida, pero son medicamentos. Y el punto que ha tocado la diputada Cariola ya fue abordado en la Comisión de Fármacos. Los medicamentos se declararon como bienes esenciales, y a propósito de la ley de propiedad industrial, sobre todo el artículo 51 de la ley de propiedad industrial resolvió aquello. Vamos bien en todo caso, en el lenguaje, lo que quiere decir Jaime. Vamos bien para este lado. En relación a propiedad industrial, vamos bien en la mixta. Pero hay un tema específico del proyecto de la diputada Cariola que habría que abordar en su mérito. Muy bien. Sí, diputada Cariola, sí. Está acotado a la pandemia y a las consideraciones no solo de la vacuna, sino que también de los tratamientos, ojo. Y con todo lo que ello implica, o sea, el proyecto es un poquito más amplio que eso. Entonces, yo, presidente, le pediría que en razón del fair play también que hemos generado con respecto al proyecto del diputado José Miguel Castro, independiente de que el Ejecutivo le pueda poner urgencia, como comisión también tenemos la posibilidad de establecer que es urgencia, entonces yo le pediría que pudiéramos tramitarlo en conjunto. No quiero quitarle prioridad al otro, muy por el contrario, creo que van en la misma línea, entonces debiésemos, o al menos buscan objetivos similares en el tema.
Entonces le pediría que pudiéramos tratar los dos puntos. Yo estoy 100% de acuerdo con usted, diputada Cariola. Comparto ese juicio. Creo que el objetivo central es exactamente el mismo y que tiene que ver con los mecanismos de protección para disponer de la vacuna en las mejores condiciones y, por cierto, con que no sea la patente el factor de limitación de aquello. ¿Sí? Muy bien. El diputado José Miguel Castro está pidiendo la palabra. José Miguel Castro, diputado. Ahí le di. Gracias, presidente. Sí, a ver, dos cosas. Una, que existe un proyecto también que habla un poco en la línea de lo de la diputada Cariola, que es de la diputada Paulina Núñez. Ojalá se pudiera considerar también por parte de la Secretaría para ver si son fusionables o no son fusionables. Y lo otro, que independiente, por supuesto, corresponde quizás y estoy 100% dispuesto a poder tramitar lo de la diputada Cariola. Si bien son parecidos, corren por carriles distintos, en el sentido de que uno habla de la responsabilidad, etcétera, con el hecho de las pruebas. Se nos fue José Miguel Castro, pero quedó claro su... sí, entendemos. Sí. Yo creo, busquemos el de la diputada Núñez también, si es que los que estén vinculados al tema de vacunas, que hayan ingresado. Veamos los proyectos. Entonces, lo que quiero tener claridad. Nosotros tenemos una citación para mañana con otros dos proyectos. Sí. Ustedes estarían probablemente cambiando la citación, la tabla, pero exacto. Solo se puede cambiar mañana, después que se dé cuenta, ¿ya? Entonces, mientras tanto, seguimos con los mismos proyectos y mañana se cambiarían y se pondría, si es que tiene alguna urgencia, se tiene que poner primero el con urgencia, después los otros, y si ustedes quisieran, las alternativas podrían ser que si lo fusionan, hay que pedir autorización a la sala para fusionarlo, o que eso se presente como indicación, en la medida que tengan las mismas ideas matrices, que se pueda presentar como indicación al proyecto de urgencia. O sea, les estoy informando de las alternativas que tendríamos. Perfecto. Veamos mañana, ¿cierto? Que se dé cuenta. ¿El diputado que volvió ahora no querrá terminar? ¿O? Se despidió. Se despidió. Dijo, gracias. Sí, yo escuché que se despidió adelante. ¿Volvió finalmente o no? No, dice que ya está listo. Perfecto. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Nos vemos mañana. Sí. Thank you.